Padre Santo, te doy muchísimas gracias, poderoso Señor, que me has escogido y darme este honor y esta responsabilidad de llevar esta tercera parachá, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Bendícenos, Señor Padre eterno, a todos conjuntamente. Bendícenos a los presentes, a los ausentes, Señor bendito Padre. Bendice a todo nuestro pueblo y especialmente a la congregación Shekinah, donde quiera que se encuentren, Señor bendito Padre. Gracias y bendice a los que estamos aquí, Señor, con esta enseñanza que tú tienes para hoy, que has puesto en mi corazón. Muchas gracias, Señor bendito Padre. Te doy en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, la tercera parachá hemos llegado, se llama Lech Lecha, vete por ti o para ti, la número 3. Y esta porción de la palabra la encontramos en 12:1 a 17:27. Antes de entrar a la parachá, vamos a tocar una pequeña historia que está en la parachá de Noé para ponernos en contexto. Abraham viene de la descendencia de Sem, el primogénito de Noé. De Sem salen varias generaciones y de estas generaciones sale Taré, quien fue el padre de Abraham. Y él tuvo varios hijos. Y uno se llamaba Harán, el cual murió. Cuando murió este hijo, él se fue para la tierra de Canaán. Pero llegó a un lugar que también se llamaba Harán, igual que su hijo, y allí murió. Y allí fue cuando Dios se le reveló. Entonces podemos resumir la parachá número 3 de la siguiente forma. De los capítulos 12, de los versos 1 al 9, habla que Dios se le revela a Abraham y le dice que dejara su parentela y se fuera para la tierra de Canaán, tierra que le promete que le daría a su descendencia. Del mismo capítulo, entre los versos 10 al 20, Abraham tuvo problemas con el faraón debido a que su mujer Sara, quien era de bello aspecto, y el faraón quería tomarla para esposa para él. En el capítulo 13, entre los versos 1 al 13, Abraham y su sobrino Lot se separan debido a que los dos habían prosperado, tanto así que la tierra donde ellos vivían ya no era suficiente para los dos. Del mismo capítulo, en los versos 14 al 18, Dios le ratifica la promesa que le daría la tierra a Canaán, que esa sería para su descendencia, y después que se separa de su sobrino Lot. En el capítulo 14, en los versos 1 al 16, Lot se halla en medio de un conflicto entre diferentes reyes y fue tomado como prisionero junto con los suyos. Abraham se entera e idea un plan para rescatarlo, el cual lleva a cabo y tiene éxito. De este mismo capítulo, entre los versos 17 al 20, Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, sacerdote de Dios, quien lo bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo de todo. Del mismo capítulo, dice del 21 al 24, versos 21 al 24, el rey de Sodoma le propone un trato a Abraham, el cual Abraham rechaza de plano porque el trato era quitarle la gloria a Dios. Capítulo 15, todo el capítulo habla de la promesa que el Señor le hace a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, que le darían un hijo de sus entrañas. Abraham tuvo fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Del capítulo 16, todo el capítulo habla de los problemas que hubo entre Agar, su criada, y Sara, su mujer, debido a que pasaron los años y Sara le dijo que tuviera un hijo con la criada. De esta manera, esos hijos serían de ella. Pero el resultado fue todo lo contrario, porque Agar comenzó a despreciar a Sara por cuanto le había dado un hijo a Abraham. Finalmente, en el capítulo 17, de los versos 1 al 14, Dios le cambia los nombres a Abraham y le dice que todo varón nacido de su descendencia debía circuncidarse a los 8 días de nacido, y esto será como una señal del pacto entre Dios y Abraham. Del mismo capítulo, entre los versos 15 al 21, el Señor le cambia el nombre a Sarai por Sara y le promete a Abraham un hijo, con el cual establecería su pacto. Del capítulo, entre los versos 22 al 27, Abraham circuncida a todo varón que era siervo de su casa, igualmente a Ismael, el hijo que tuvo con la sierva, y Abraham en ese tiempo tenía ya 99 años cuando circuncidó a los hombres. La palabra
Lejá significa literalmente por ti, para ti. Abraham habitaba en ese momento cuando el Señor le habló en Harán. Inicialmente vivió en Ur de los Caldeos con su padre, con sus hermanos y sus demás familiares. Y allí le dice al Señor, se le reveló a Abraham y comienza diciendo: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y viene una gran promesa para Abraham: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldicieran, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este fue una de las tareas que puso a un ser humano más grandiosas, porque hasta el momento casi toda la humanidad había dejado de adorar a Dios desde Noé. Desde Noé, cada uno de sus hijos tomaron su camino, se fueron, cada uno y tomó sus doctrinas. Entonces el Señor decidió llamar a Abraham para llevar a esa tarea de conciliar en cierta forma a Dios con los hombres, porque no lo conocían. Abraham fue escogido no porque estaba perdiendo el tiempo o estaba por ahí sin hacer nada. Abraham fue escogido por su corazón. Vemos que Dios ha escogido hombres muy especiales, por ejemplo, Abraham, y también a Pablo. Pablo, que era un judío de judíos, lo escogió a pesar de que él perseguía al pueblo de Yeshua HaMashiach, a la Keilah de Yeshua HaMashiach. Pero conocía su corazón, por eso escogió a Abraham. Entonces Abraham aceptó, decir, el reto, la responsabilidad, porque él sabía todo lo que tendría que hacer él por la humanidad. Y entonces al partir se llevó a Lot y se llevó a su esposo para la tierra de Canaán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y Abraham partió de allí, camino hacia el Negev, yendo hacia Canaán. Posteriormente, en la tierra hubo una gran hambruna, una gran hambre en la tierra se presentó. Por tanto, Abraham tuvo que ir a buscar alimento y se encontraba en Egipto. Extrañamente, Egipto lo vemos dos veces donde hay harto alimento, ¿no? Lo vemos uno aquí y la otra lo vemos en José. Pero claro que eso fue que Dios estableció su plan así. Y estando en esta tierra, Abraham sabía que tenía una mujer muy hermosa y que a los egipcios les gustaba mucho las mujeres hermosas, en especial al faraón. Por tanto le dice: cuando estemos allá en la tierra de Egipto, no digas que eres mi esposa sino mi hermana. Y así fue. Así le dieron cuando llegó a la tierra de Egipto, pues todos los siervos del faraón vieron a Sara, que era de bello parecer, y la llevó allí. Entonces el faraón le dio riquezas a Abraham, le hizo a Abraham causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos, ¿sí? Y le dio todo eso al faraón. Pero el Señor no permitió que el faraón tocara a Sara, no lo permitió, sino que le cayó una plaga, una enfermedad, y se dio cuenta que el Dios de Abraham lo había maldecido, lo había enfermado. Por lo tanto, con toda razón fue y le hace el reclamo a Abraham: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? Y vemos que esta no es la primera vez que Abraham le dice a Sara que diga que no es su esposa, sino eso también lo dio con Abimelech. Y ahí es cuando él sí le aclara: lo que pasa es que yo sé que en esta tierra, le dice, no tienen temor de Dios. Por lo tanto, él tuvo temor de que lo mataran. Pero Abimelech le hace también el reclamo y le aclara a Moisés de que en la verdad es mi hermana también, porque es hija de mi padre, más no de mi madre, es mi medio hermana, ¿sí? Entonces le aclara eso a Abimelech. Bueno. Posterior a esto salió Abraham muy enriquecido de Egipto por planes del Señor. Lot y Abraham prosperaron muchísimo, y la tierra donde estaban ellos ya no fue suficiente para todas las posesiones y
por tanto sus pastores empezaron a pelear por los pozos, por la tierra. Entonces bien le dijo a Abraham que no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces le dice, mira, escoge tú el lugar donde quieras ir. Entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era para riego como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera a Adonai, a Sodoma y Gomorra. Entonces para allá se fue, a las fronteras de Sodoma y Gomorra. Y después de que se va Lot, ahí sí le da toda la promesa, porque inicialmente le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de parentela. Se fue con Lot porque lo quería mucho y se lo llevó. Pero cuando ya se fue Lot, ahí sí le da toda la promesa. En el capítulo 13, verso 14, dice, y Adonai dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí fue donde le sentó ahora sí toda la promesa. Y esa era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, como Lot se había apartado de Abraham y se fue a las fronteras de Sodoma y Gomorra, allí se había presentado un conflicto entre varios reyes. Uno especial que se llama Kedorlaomer. Y allá ellos tuvieron guerra entre ellos, y uno de ellos que derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra, tomó todas las riquezas, entre ellos todo lo que encontraba lo tomó, y estaba Lot, su familia. Estaba Lot y su familia, y fueron llevados prisioneros. De esto se enteró Abraham y dio un plan, el cual llevó a éxito, lo liberó a él con todas sus posesiones y con todo lo que él tenía. Así lo liberó. Cuando regresaba Abraham de rescatar a Lot, después de la derrota del rey Kedorlaomer, se encontró con Melquisedec. Melquisedec es un personaje extraordinario. No tiene descendencia, no se sabe su procedencia, simplemente que era un rey, era un sacerdote directamente del Señor y que era un rey. Pero no sé si él salió, tuvo tal padre, no se sabe de él, pero el Señor lo usó para bendecirlo a él. Y le dijo, bendito sea Abraham, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo a Abraham, y Abraham, ¿qué hizo? Les dio el diezmo de todo lo cuanto tenía. Imagínense un diezmo de todas las riquezas que él tuviera. Haga de cuenta el dueño de Microsoft, Bill Gates, ¿sí? El dueño de Claro, darle el diezmo de todo cuanto tenía. Eso era una fortuna. Y se conoce en la palabra de Dios que ese fue el primer diezmo que apareció. Y ratificando que el diezmo es una bendición muy, muy grande. También aquí el rey de Sodoma hacer un trato a Abraham. Mire lo que le dice en el 21, 14:21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Adonai tu Dios altísimo, creador de cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, nada. ¿Para qué? Para que no digas que yo enriquecí a Abraham, y excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. Entonces Abraham le dice, usted no me hace el que me va a decir después que usted fue el que me enriqueció. El que me enriqueció fue el Señor. Mire cómo el conocimiento que empezó a tomar Abraham del Señor. Saber que todo lo que él tenía provenía del Eterno. Y no quiso hacer trato, ni un hilo, no me dé nada, para que usted no vaya a decir después que usted, no, fue que yo enriquecí a Abraham. Yo solamente te pagaré lo que comieron mis siervos. La gloria del Señor nadie se la quita y él lo tuvo muy claro. Posteriormente Dios le promete a Abraham un hijo. Y el Señor, Abraham le dice que un mayordomo,
el mayordomo Damasco, Eliezer, era el que le iba a heredar, pero el Señor le dice, tranquilo que él no le va a heredar, sino que será un hijo el que te va a heredar. Y esto lo creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, dice la profecía, aquí en 15, dice una profecía, pueblo de Israel, que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años. Eso está en el 15:13. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de que esto saldrán con gran riqueza. Y así sucedió, así sucedió. Fueron 4 años, un poco más de 400 años de esclavitud, salieron de Egipto bajo 10 plagas que sufrió esta nación, y ellos salieron enriquecidos. Acuérdense que ellos salieron con oro, con plata, con vestidos, con todo. Luego en el capítulo 16 se presenta un problema muy delicado entre Agar e Ismael. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pasaron los años de la promesa y Sara le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara y lo atendió. Había una costumbre de que los hijos que nacían de la sierva eran hijos de la dueña de la sierva. Esa era una costumbre. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, a su marido. Y se llegó a Agar, a la cual concibió, la cual vio que había concebido y miraba con desprecio a su señor. Entonces, ¿fue plan o no fue plan de Dios? ¿Para qué entonces el Señor, si fuera un plan de Dios, por qué entonces la sierva miraría con desprecio a Sarai? Ahí empezaron los problemas delicados con este embarazo. Entonces, Sara después le hace el reclamo a Abraham y dice, sierva tuya, haz lo que quiera con ella, porque ella empezó a afligir también a su sierva y tuvo que huir. En esa huida se le aparece un ángel a Agar y le dice que su nombre será Ismael y profetiza sobre él. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Profetizó que de él saldría una gran nación que sería fiera, luchadora, peleadora, conflictiva. Y vemos que hay muchas naciones enemigas de Israel que son conflictivos, entre ellos muchos árabes en el Estado Islámico, y estas personas son bastante fieras, enemigas de Israel, hermanos de Israel, hermanos. ¿Saben cómo le dicen? Se dicen ellos, yo lo he dicho acá, entre ellos que me dice nos dijo unos judíos allá en Israel, los hermanos que nos odiamos. Los hermanos, y es así, descendientes son semitas todos, vienen del mismo padre. Pero infortunadamente aquí, este problema está hasta el día de hoy. Y cuando sucedió esto, Abraham era de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y viene el último tema de la parashá, que es el 17, es el pacto de la circuncisión. Y el Señor llama a Abraham y dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Aquí le cambia el nombre Abram, era que se llamaba Abram, que significa padre enaltecido, sino que su nombre será Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre y de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y todos tus descendientes después de ti. Entonces, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, y será circuncidado todo varón entre vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y comprado por dinero cualquier extranjero que no fuera de tu linaje.
Y el varón incircunciso, el que no se hubiera circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai, su nombre no se llamará más Sarai sino Sara, será su nombre. Y esto es princesa. Entonces, posteriormente, circuncidó Abraham a todos sus varones de su casa, a todos sus siervos, incluido a Ismael. Lo circuncidó. Y así comenzó el pacto entre él de la circuncisión en la carne. Y ya conocemos toda la historia de la circuncisión de la carne que se hizo para ese momento. Para ese momento fue un pacto que hizo entre él y Israel a través de Abraham. Pero hoy en día ya sabemos que la circuncisión ya no es tanto de la carne, sino del corazón. Bueno, ¿qué más aquí? Vamos a ver que se le apareció un ángel a Abraham y le dice que le daría un hijo. Entonces él se arrodilló y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él pensaba que era Ismael, ¿cómo me va a dar un hijo? Naturalmente era imposible. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Ahí quedó esperando Sara un hijo. Los 9 meses, por este tiempo, tendrá un hijo. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los que tenía, los circuncidó. Y así comenzó, como dije, el pacto. Y así termina esta paracha. Esta paracha termina así. Es una paracha, como vimos, bastante larga. Son 6 capítulos enteros. Es una de las más largas que hay del estudio de la Torá. Entonces vamos a ver unas lecciones que nos puedan servir para nuestras vidas, como una aplicación para nuestras vidas a través de todos estos temas, muchos temas. De aquí a hablar sobre esta paracha. Aquí lo primero es que, lo primero que dice es el uso del libre albedrío basado en la fe. Porque Abraham pudo haber dicho no acepto este pacto. Pudo haber dicho a Dios no, yo quiero quedarme aquí en mi tierra, que aquí estoy viviendo bien, no tengo problema, no sé quién eres tú. Le pudo haber dicho a Dios, pero él decidió por elección propia, por decisión de Abraham, hacerle caso a Dios. Dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y así lo dijo. Y en Hechos 7:1 al 8, dice, el sumo sacerdote, cuando ellos iban a matar a Esteban, y Esteban le hace un resumen de lo que fue lo que hizo Abraham, que fue un pacto de la tierra y todo que él conocía, de lo que estaban hablando los sacerdotes. Y les dijo, todos somos hijos del Señor. Todos somos descendientes de Abraham. Y dijo, varones, hermanos y padres. Y padres, hermanos y padres le está diciendo ahí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En ese momento, Abraham no conocía del Señor. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Esta tierra que ustedes están pisando, le dio, esta tierra se les dio a Abraham. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar en un pie. Él no disfrutó de la tierra prometida. Simplemente le dijo, esta tierra se la daré a ti, pero a tu descendencia especialmente. Pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Sexto, y dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos,
y después de eso saldrán y me servirán en este lugar, y me servirán en este lugar, a esa tierra. Por eso, una de las razones por las cuales el Señor escogió a Abraham era para formar su pueblo. Haré de ti una gran nación. Esa nación fue Israel. Y serán benditas todas las familias de la tierra, todas, a través de Abraham. Todas, absolutamente todas. Pero de ti haré una gran nación que fue Israel. Pero gracias a ese pacto, nosotros hemos alcanzado también bendición, y a través de Yeshua fue completo. Entonces, vete de tu tierra, vete de tu parentela y descubre realmente quién eres tú. Ve y descubre lo que Dios tiene para nosotros. Ve y descubre lo que Dios sí sabe que nosotros no sabemos. Cuando Dios nos llama, en algún momento de nuestras vidas, cuando Dios nos rescata de algo, como en mi caso, cuando Dios me llamó a servirle a Él, cuando Dios me llamó a ser parte de su pueblo, era tomar una decisión. Vete de tu tierra y de tu parentela. No es que yo haya dejado a mi papá y a mi mamá. Lo que sí empecé a dejar fue las amistades y todo lo que el Señor empezó a revelarme que tenía que abandonar, de todo lo que tenía que limpiarme. Y eso fue un proceso de unos 3 a 4 años que duré en ese proceso de limpieza, y aún prosigue esa limpieza, aún continúa esa limpieza. Y dejé principalmente amigos y costumbres y lugares que acostumbraba frecuentar, porque el Señor necesitaba mostrar cuál era el propósito que Dios tenía en mí. Cuando yo fui llamado a pararme acá, no era que yo estuviera sacando una bandera al pastor. Pastor, yo quiero predicar, pastor. Sino fui llamado porque así Dios lo dispuso. Y para mí no fue nada fácil, y mucho menos ser profesor de escuela sabática. Yo no sé si ustedes conocen, pero los jóvenes, yo era incompatible con los jóvenes. Incompatible. Y descubrí la riqueza que hay de enseñar a los niños y a los jóvenes, que uno es el que aprende antes de enseñar. Y el Señor me ha mostrado eso y me ha llamado a servir para enseñar. Enseñé en el colegio, también aquí, que para mí era difícil, pero en esos tiempos fue muy bonito enseñar a jóvenes, y sobre todo para mí es una bendición muy grande enseñarle a los jóvenes de la congregación. Para mí es una bendición muy grande, y enseñar y llevar la palabra aquí es una bendición muy grande. Yo nunca me imaginé pararme en un púlpito a enseñar la palabra de Dios, pero el Señor lo llama a uno así como llama a Abraham. Claro que guardando el propósito, sean muy diferentes, porque Dios iba a reconciliar en ese momento, para ese momento, a Dios con los hombres, a formar un pueblo al cual se daría a conocer el nombre de Dios. En Jeremías 48:11 dice: reposando el estado de Moab desde su juventud, he estado tranquilo sobre mi sedimiento. No se ha ido vaciado la vasija no ha ido al desierto. Por esto retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Es vaciar lo que uno tiene dentro de su corazón, tantas tabúes que tiene uno en su vida, que el Señor tiene que tratarlo. Hay de vasija en vasija hasta limpiarlo, ¿sí? Sacar todo lo que hay del corazón, sacar todas las cosas que hay, sobre todo las personas que llegamos no tan jóvenes como pues los niños que tenemos aquí, que tienen esa bendición de conocer de jóvenes al Señor. Los que hemos llegado un poquito más allá, pues llegamos con una serie de costumbres, mañas y cosas que desagradan al Señor, cuando uno se da cuenta que tiene todas esas mañas, y aún a veces la carnecita y el alma quiere jalar otra vez para allá, pero uno tiene que vaciar eso. Génesis 1 al 3 tiene un trasfondo cultural y religioso babilónico.
Para entender este llamamiento de Dios a Abraham, tenemos que tener en cuenta el trasfondo cultural que estaba viviendo. El religioso babilónico creado por Nimrod, el rey de Babilonia, y sus súbditos. Prácticamente todo el mundo estaba bajo su influencia por el imperialismo babilónico. El linaje santo de los descendientes de Shem, o de Sem, que se había corrompido para adorar a otras criaturas o a otros dioses. De esta manera, Abraham se dio cuenta de que era un idólatra, ¿sí? En Josué 24:2 nos dice, Abraham y su familia eran idólatras. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Él servía a dioses extraños. Él tenía su Dios, él tenía su cultura, él tenía sus costumbres, pero sin embargo aceptó la responsabilidad que puso sobre los hombros de Abraham. En este contexto idolátrico, Dios toma la iniciativa de sacar a un hombre capaz de ir contra la corriente, contra lo que se había establecido a nivel mundial. El de él haría una nación grande, a través del reino de los cielos tomaría una nueva autoridad sobre la tierra y sobre todos los hombres. Lo primero que hizo Dios fue revelarse quién era Dios. Él no se va a presentar, es que yo quiero que usted vaya, no. Él se presenta y quién es a través de su palabra, quién es Él. Así congregándose, orando, ayunando, leyendo su palabra, se conoce a través quién es Él. Y Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el creador de cielos y tierra. Presenta a su Hijo, que es el único camino de salvación hoy en día. Se presenta así el Señor a la humanidad, como se nos presentó a muchos de nosotros, los que estamos acá. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres. ¿Y por qué el Señor llamó, entre los pocos que llamó amigo, lo llamó a Abraham? Amigo, lo llamó así. Así lo llamó a él. Amigo es una persona que se sienta afecto y respeto por otro. Eso fue una relación así de amigos, el cual se encariña y se une uno al otro. Lo contrario de sentir respeto es irrespeto, que es el que pasa hoy en día. La gente irrespeta al Señor muchísimo con sus actos. El hombre no entiende cariño hacia Dios, que es cogerle cariño y tenerlo como amigo, como un amigo íntimo. El hombre no se interesa lo suficiente para llegar a someterse a Él y colocarlo en la posición que Él merece como el dueño nuestro. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para que el Señor nos llame amigo, hagamos lo que Él manda. Mi amigo, hacer la voluntad de Dios. Y Santiago 2:23 ratifica, y Abraham le creyó todo lo que Dios le dijo, y le fue contado por justicia. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No hubo queja, no puso resistencia, no exigió nada. Como dijo, Señor, eres tú, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. En ti confío y pongo mi vida en ti. Génesis 2, vete de tu tierra y de tu parentela. Vuelvo y repito. Cuando Dios lo llama a uno, uno debe empezar a identificar qué estorba la relación con Dios. ¿Qué es lo que hay que limpiar? Por eso el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de lo que tienes, para abandonar las cosas que estorban la relación con el Señor. Y de haré de ti una nación grande. Pues seguramente de nosotros no va a ser otro país o otra, pero sí va a ser una nación. No se sabe qué vaya a ser o vayamos a ser discípulos del Señor para llevar la palabra del Señor y traer a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Esa será la nación que de pronto quiera Dios para ti.
y para mí. Esa es la nación. Y hace un pacto aquí, y a los que te maldigan, maldeciré, y a los que te bendigan, maldeciré. Aquí muchas personas dicen, pero ahí esta promesa es para Abraham. No, señor, es para Israel. Todo aquel que maldiga a Israel, maldito será por Dios. Y todo aquel que bendiga a Israel, bendito será de Dios. Así sea una persona que no conozca a Dios, pero si bendice a Israel, bendito será. Eso lo ratificó a Jacob cuando Isaac bendijo a Jacob, porque su nombre no será llamado Jacob, sino Israel. Y ahí le ratificó esa promesa. Juan 15:16. No me elegiste a vosotros, sino yo elegí a vosotros. Tú no elegiste a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en el Padre en mi nombre, os lo dé. Fuimos escogidos por Él. Fuimos llamados por Él. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y cada uno con su función. A los pastores, cuando fueron llamados, ellos no dijeron, ay, no, yo estoy aquí bien, estoy rico. Sino decidieron ser pastores. Y aquí los vemos, cumpliendo su misión. Y cada uno de nosotros, todos tenemos una función para la cual fuimos llamados. Y tenemos que vaciar nuestra vasija y liberarnos de todo lo que estorbe la relación con el Señor. Perdona que insista en eso, pero eso fue lo que Dios más ha puesto en mi corazón. Porque llevamos militando tiempo en el Señor. Y a veces hay cosas que no podemos dejar. Y Dios quiere que la dejemos porque Él quiere bendecirnos y trabajar con nosotros. Que seamos obreros dignos de su reino. Porque la misión que tenía Abraham, imagínense esa misión tan tremenda de ser, todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es fácil. Es que para Abraham era fácil dejar a su parentela, irse a un lugar donde él ni sabía para dónde iba. Dejar a todo. Todo dejó, padre, madre, todo. Sus amigos, y se fue, sin saber a dónde iba, por fe, y le fue contado por justicia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama, Él es fiel. Él no nos llama a decir, y suerte es que te digo. No, Él tiene un propósito, y tenemos que descubrirlo. Estamos aquí, pero a veces no hemos descubierto bien el propósito. Sabemos que hay unos que han encontrado el camino y otros estamos ahí. ¿Será esto? ¿Será que me quiera aquí? ¿Será que me quiera allá? Pero tiene una función muy específica para todo ser humano. Para todo ser humano, pero en especial a sus hijos. Los que no conocen de Dios, pues que lo conozcan. Y los que conocemos de Dios, saber cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Y eso es para todos. Y te llamó esto a través de nuestro evangelio, para que puedas compartir la gloria de nuestro Señor Yeshua. Esa es una de las razones por la cual nos llamó. Para extender el reino de los cielos. Ese es un propósito para todos. Para todos. No hay excepción ninguna. Todos tenemos que hacer esa labor. Gústenos o no nos guste, pero tenemos que hacerla. Esa labor tenemos que hacerla. Predicar a nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos. Antes de nacer, Él ya tiene planes con nosotros. Él ya tiene planes con nosotros. Depende de nosotros aceptarlo. Tenemos libertad de decirle sí o no. Y el Señor dice, escoge tú la vida o la muerte. Escoge tú. Pero yo tengo planes y los planes son magníficos. De bienestar, de vida, de paz. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Para Abraham fue fácil? No. Uy, qué rico. Me voy de mi tierra, no se sabía ni para dónde. Así de aburrido sería que estaría Abraham. No, señor. Él estaba bien allá en su casa. Ni iba bien en su negocio vendiendo ídolos. Pero decidió dejarlo. Y no es fácil. No es fácil que a uno, como en mi caso, llegue a uno donde los amigos empiezan a atacarlo a uno. Ah, y ahora este se volvió. ¿Qué? El hermano pandereta era que me decían a mí. Porque yo era uno de los que armaba las rumbas en el bar. Era el que convocaba a los amigos a ver los fines de semana en qué lugar nos íbamos a meter. ¿Qué es lo que íbamos a tomar? Y cuando Dios me llamó a su propósito, cuando pasé por situaciones difíciles, y cuando dejé a mis amigos, el ataque vino y no se quedaba quieto. Y fue la crítica más tremenda, pero permanecí firme. Permanecí firme. Y hoy en día voy, ahorita en las elecciones, fui a mi barrio donde nací y me encontré con algunos amigos a los cuales comparto. Y ya ellos me respetan. Ellos saben cuál es mi posición. ¿Sí? Ellos saben quién soy yo, ya hoy en día. Ya ellos que me llamen para tomar, absolutamente para nada. Antes, de vez en cuando, a veces comparten conmigo un capítulo, un versículo de la Biblia. ¿Sí? Dejar todo lo que uno tiene, como les dije, no es nada fácil. Por lo tanto, Hachén redimió a Abraham, lo compró, lo sacó hacia nosotros. Él nos compra y nos redime. Él es mío. Él lo sacó. Él me sacó. Él te sacó de ese mundo. De la misma manera que Abraham fue llamado a salir del sistema babilónico, todos los que un día van a ser contactados como descendientes tendrán que tomar la misma decisión. Está en Zacarías 2:7, Revelaciones 18:4. Dice Zacarías 2:7, oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate, dice así, escápate de Babilonia, de Egipto, de este mundo. Somos de este mundo, dice el Señor, mas no participamos de las cosas de este mundo. Escápate, dice el Señor. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, tras la gloria se enviará. Y Apocalipsis 18:4-5. Yo vi otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recebéis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Escápate, escápamonos de la red que tiende el enemigo a través del mundo. Y sutilmente, así pasó con Pedro. Cuando le hizo el milagro el Señor Yeshua de llenar su barca con todo, él dejó todo. Él dejó todo, absolutamente todo. ¿Sí? Ya no fue pescador natural de peces, sino de hombres. Fue el llamado de todos los 12 discípulos, los llamó a cada uno. Y fueron 12 discípulos que dejaron casa y parentela. Y no estoy diciendo aquí, vayan, lleguen a su casa y cojan sus chinos y váyanse. No. Guiados por el Espíritu Santo.
guiados por el Espíritu Santo. Y respondió Josué y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero y la vida eterna. El reto que nos pone Yeshua. Pero si Dios pide que dejemos algo por causa de su reino, siempre nos dará algo mucho mejor. Es porque tiene cosas mejores. En la Biblia encontramos personas que en su tiempo renunciaron. Ruth la Moabita, ¿sí? Era una tierra extraña. Y dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Y dejó todo lo que ella tenía para servirle al Señor. Las patriarcas o las esposas de Jacob también, Raquel y Lea, dejaron todo y se fueron a servir. Ellas dos también. La esposa de Moisés, la segunda, Séfora, Madianita, que se entregó al Señor. ¿Y de qué debemos salir nosotros? Vuelvo y repito, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestros propios deseos. Separarnos a veces de nuestras raíces naturales y costumbres y adoptar las raíces y costumbres del Señor. Entender el camino individual, debemos entender que cada uno tiene un camino individual. En Jacob. Y salió Jacob de Berseba y se fue para Harán. Cuando se fue Jacob, cuando le dijo a su mamá, vete hijo mío porque Saúl te va a matar. Vete para Harán. Y se fue. Y allí el Señor lo bendijo. A Jacob. Allí le dio el nombre de Israel. Y fueron personas, entendieron el llamado del Señor. Jonás en un comienzo no entendía. Le sacaba el cuerpo. ¿Sí ve? Él tomó la decisión. Jonás. No, yo no voy por allá. Yo me voy para otro lado. Vaya y predique a Nínive. Vaya y predíqueles que voy a destruir esa tierra. Dígales que se arrepienten. No, van de otro. Me voy para otro lado. Tuvo que usar una ballena. Si fue así. Para que él se arrepintiera. Tal vez para nuestra vida también tenga que usar ballenas. ¿Cómo se llaman? No sé. No sé. Para llamarnos la atención. De que cuál es el propósito que tiene con nosotros. Atreverse a pensar diferente. Abraham transformó todo su pensamiento religioso, filosófico, de costumbres, pensar diferente, atrever a anunciarlo al Señor, su grandeza y su honestidad del Señor. Lo mismo que, ¿se acuerda de José y Caleb? Era pensar diferente. A lo que era, en mayoría, otros 10 hablaban mal, y ellos, no, Señor, el Señor nos va a dar esa tierra, y nos la va a dar y tengamos fe. Y ellos dos tuvieron fe, pensaron diferente a la multitud. Pero pensar diferente es en el Señor, en el Espíritu. No porque me rebelo contra alguna autoridad, yo pienso diferente. No, yo no voy a hacer caso al código policial. Yo no voy a hacer caso a las leyes que hay establecidas también por los hombres. Entonces pienso diferente. No, es pensar, tener la mente del Señor. Tener el coraje y la valentía. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El aliento, el vigor. Ejecutar algo, llevarlo con valor hasta las últimas consecuencias. La gallardía y el arrojo que tuvo Abraham de haberse ido de su tierra y de su parentela, la que también tenemos que tener nosotros. De una manera, concebir y ejecutar lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías 1, 4 al 10 dice, y vino a mi palabra del Señor diciendo, antes que yo te formare en el seno materno, te conocí, antes que nacieras te consagré y te puse por profeta de las naciones. Entonces dijo, Señor Dios, y aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor le dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás,
y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, no tengamos temor ante nadie. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y eso fue lo que hizo Abraham. No hizo para su gloria, para contienda, para su ego, para decir yo fui, yo hice, sino la gloria se la dio al Señor. Miren, cuando el rey de Sodoma le dice, dame las personas, yo te daré todo y coja todo esto. No, Señor, a mí el que me enriquece es el Señor, no usted. No mirando cada uno lo suyo propio, él no miró lo suyo propio, ni siquiera el Señor Yeshua no miró lo suyo, sino a cada cual también por lo de los otros, por los demás. Yeshua por los demás, por nosotros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Yeshua Hamachía, este sentir por los demás, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues él era Dios. Cuando los dos prisioneros que murieron con él, o sea, si tú eres Dios, bájate de ahí, lo podía hacer. ¿Sí? Pero no, se aferró a eso. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿ve? Porque él tiene mejores cosas. ¿Quién no conoce a Abraham? ¿Quién no conoce a Yeshua? ¿Quién no sabe? De las 4 grandes religiones, la cristiana, la musulmana, la judía y la islámica, 3, no, la islámica sí, y la budista son las que no, la budista es la que no habla de Abraham casi ni de Yeshua casi no, como maestros, pero los otros sí lo reconocen, Abraham como su padre. Y Yeshua la conoce todo el mundo. ¿Quién no conoce a Jesucristo? Al sumo. Dividió la historia de la humanidad en 2. Y el mundo mucho se retuerce, que niegan la divinidad, de Yeshua. Pero ahí está. Y le dio su nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua Hamachías se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dejar, aceptar el llamado de Dios y seguir limpiándonos. Como decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que me esfuerzo por alcanzarlo. Esforcémonos por alcanzarlo. Esforcémonos por la salvación, porque los tiempos no son fáciles y cada vez es más complicado. Pero en el Señor todo es posible, todo lo podemos, porque Él nos protege. Esforcémonos y seamos valientes. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Padre Santo, poderoso Señor, te doy muchísimas gracias por bendecirnos, Señor, Padre eterno. Gracias porque de las entrañas de mi mamá, de vuestra mamá, nos escogiste, Señor, y nos has llamado. Y que seamos consecuentes a ese llamado, así como lo hizo Abraham. Padre Santo, tú tienes planes con nosotros, tienes propósito y que lo podamos identificar en plenitud. Que nuestra alma, nuestra carne, no se oponga a esto, del cual fuimos llamados. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras
miras a mí. Yo sé bien lo que has vivido.